Buenos días. ¿Quién de aquí ha ganado el Lux et Veritas? En la mano. Muy bien. Vamos a contar la historia del premio. Hay que remontarnos para ello al 476 después de Cristo, cuando cae el último emperador de Roma. La caída de Roma trajo consigo la pérdida de una red de escuelas públicas anteriormente subsidiadas por el Estado, donde se educaba a aquellos ciudadanos que iban a hacer funcionar el imperio. Esas escuelas eran como una cadena donde cada generación enseñaba a la siguiente a pensar como romanos. Hay algo bien importante aquí. En esas escuelas se enseñaba latín, pero también se enseñaba griego, que era la lengua más hablada en el lado oriental del imperio. Aquella era la lengua del comercio, la filosofía y la teología. No es de extrañarnos que gran parte del Nuevo Testamento haya sido redactado originalmente en griego. Pero cuando el sistema se desmorona, el griego deja de ser útil, porque ¿para qué? Ya nadie lo aprendía, a nadie le interesaba enseñarlo y rápidamente desapareció de Europa. Pero había un problema. Aristóteles estaba escrito en griego. Hay que dejar claro que este rompimiento con el saber del mundo antiguo, que hoy llamamos Edad Media, pues solo ocurrió en Europa. En Oriente, la otra mitad del imperio, que hoy le decimos Imperio Bizantino, perduró durante 1000 años más. ¿Qué decir de China, Persia? El mundo no se quedó quieto. Y un poquito más abajo, en la península arábiga, un hombre llamado Muhammad, aunque nosotros le decimos Mahoma, en el 622 logra algo que hasta entonces parecía impensado. Unifica a todos los pueblos árabes bajo una sola fe. Con ello surge el Islam y pondría a temblar a todo el mundo cristiano. En el 711, una fuerza invasora de 7000 bereberes desembarca en la península ibérica. Todavía no existe España. Estamos en el reino visigodo de Toledo y llevan décadas en pleitos sucesorios, guerras internas. Y aprovechando la debilidad del reino cristiano, los moros rápidamente se hicieron con todo el sur de la península. Y en cosa de una década, prácticamente todo el reino estaba en manos del califato omeya de Damasco. Entonces, el Mediterráneo, ya no romano, se convirtió en una frontera entre dos civilizaciones que se observaban con no poco recelo. Pero en medio de toda esta guerra, en medio de este odio, conflictos, también hubo treguas, rutas comerciales y ciudades esplendorosas como Córdoba, donde cristianos, judíos y musulmanes convivían intercambiando mercancías, saberes y libros. ¿Se acuerdan que en Europa se había dejado de hablar griego? Ahí está el detalle. No les voy a decir que los europeos no conocían a Aristóteles, eso sería impreciso. Más certero resulta decirles que mientras en Bagdad, Córdoba, Toledo, los filósofos del Islam estudiaban, traducían y comentaban al Estagirita, en Europa apenas quedaban unos cuantos fragmentos dispersos de su pensamiento. En 1085, el rey Alfonso VI de Castilla reconquista Toledo. Es una gran victoria para la cristiandad, sí, pero lo verdaderamente importante es lo que ocurriría después. La ciudad conserva las bibliotecas árabes y los cristianos se dan cuenta que los moros poseían un tesoro. Fíjense cómo de curioso es el destino. En los siguientes años, poco a poco, Aristóteles regresaría a Europa de la mano de las traducciones árabes. Obviamente, esto suscitó una enorme revolución. Vámonos más cerca para comprenderlo. Hay que ir a la Europa del siglo XIII. Ya han reaparecido las ciudades, el comercio y el derecho. Y con el surgimiento de la economía, con el desarrollo del comercio,
vino también el desarrollo de la desigualdad. Y mientras haya desigualdad, siempre va a haber locos queriendo cambiar el mundo. En 1209, Francisco de Asís funda la Orden de los Franciscanos. Y en 1216, Domingo de Guzmán, la de los dominicos. Ambas van a vivir de las limosnas y serán conocidas como órdenes mendicantes. Y rompen con el modelo tradicional. Antes Europa estaba organizado así. Primero teníamos al pueblo llano, la nobleza y la iglesia como pilares de la sociedad, y hasta arriba teníamos la figura de un emperador, ahora el del Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando aparecen los mendicantes, se instalan en las ciudades, dan sermones en las plazas, atienden a la población urbana y rápidamente se infiltran en las universidades y se convierten en los protagonistas de la revolución intelectual medieval. Y es que no les había dicho, pero hace más o menos un siglo que hay un nuevo actor en esta historia: las universidades. Bolonia es la primera en 1088, pero en 1224 el emperador Federico II ordena la creación de la Universidad de Nápoles. ¿Se acuerdan que en las escuelas romanas se enseñaba a los ciudadanos que luego iban a sostener el imperio? Bueno, la de Nápoles es la primera universidad estatal de Europa. Y también es el proyecto político del emperador Federico II. Federico es un tipo bien interesante. Hoy le diríamos demasiado progre. Hablaba árabe, protegía judíos, invitaba a intelectuales musulmanes a su corte. Obviamente, un emperador así no podía compartir autoridad. Federico rompe con el Papa. De hecho, el Papa lo excomulga 3 veces al pobre Fede, pero convencido de que si quiere cambiar el mundo necesita su propia universidad, pues nace la Universidad de Nápoles. Y quiso la providencia que apenas un año después, en 1225, en el castillo de Rocaseca, en el reino de Sicilia, los condes de Aquino celebraran el nacimiento de su nuevo hijo. Un bebé de bastante buen tamaño, era grande, y le dieron por nombre Tomás. No saben la que se iba a armar. Tomás nace en una familia muy acomodada. Landolfo, conde de Aquino, su padre, tenía planes para su hijo menor. Cuando cumple 5 años lo envía a Montecassino, uno de los monasterios más poderosos de Europa, con la intención de que estudie, claro, se consagre a Dios, pero también de que con el tiempo se convierta en abad benedictino. Brillante como era, Tomás destaca en Montecassino desde su primer día. Pero cuando cumple los 14 años, las huestes de Federico II toman la abadía, expulsan a los monjes y el joven Tomás se tiene que ir a continuar sus estudios a la recién fundada Universidad de Nápoles. ¿Se acuerdan que Aristóteles regresó a Europa gracias a las traducciones árabes? ¿Y se acuerdan que hubo un emperador abierto, progresista, que había creado su universidad? En Nápoles, Tomás descubre a Aristóteles. Y conoce también a una joven orden mendicante, los dominicos, y bendita rebeldía de la juventud. Yendo totalmente en contra de los deseos de su familia, Tomás ingresa en la orden. Imaginen lo que habrá pensado la familia, noble, rica, en aquella época, al ver que su hijo más joven lo dejaba todo para irse de mendigo con estos frailes sediciosos. Y es que los mendicantes eran muy incómodos porque probaban una cosa, que se podía vivir el evangelio sin riquezas ni privilegios. Entonces, por un lado tenemos a los frailes subvirtiendo la estructura social y por otro a un filósofo hereje que lo trajeron los moros y que me dice que la realidad no es como me han dicho siempre que es. Pues ¿cómo no se iba a desatar el pánico social? Y es que en este mundo intelectual el gran referente es San Agustín.
que siguiendo a Platón nos dice que la realidad material es contingente, limitada. Lo único verdaderamente válido, lo único verdadero está en lo eterno. Por eso la filosofía, las matemáticas, la física, solo tienen sentido si sirven para comprender mejor a Dios y su creación. Pero para Aristóteles el conocimiento no baja de Dios al hombre, no señor, funciona al revés. Primero conocemos el mundo, lo percibimos con los sentidos y luego la razón genera conocimiento. Para esa época esta idea es muy peligrosa, porque ¿y si la razón llegara a conclusiones distintas a las de la teología? Bueno, hay que detallar que también el problema se debía a las traducciones, que fíjense, iban del griego al árabe, del árabe a la lengua vulgar y de la lengua vulgar al latín. Obviamente estaban muy mediadas. Siger de Brabante fue un importante profesor de la Universidad de París que quedó maravillado con las posibilidades lógicas del aristotelismo. Lo que Siger no sabía es que esos textos que él creía originales de Aristóteles en realidad habían pasado por la lectura, la interpretación y los comentarios del filósofo Averroes. Pero todo mundo polarizado tiene dos extremos. Al otro lado tenemos a los agustinianos, como San Buenaventura, que consideraba que a Aristóteles no valía la pena ni acercarse, porque este desconocía la verdad más importante de todas, la de la creación divina. Y convencido de que alguien que desconoce tal verdad nada podía enseñarle, se concentró en estudiar más profundamente a Agustín. Todos buscamos certezas en aquello que conocemos. Pero precisamente allí, en esa opacidad, en ese no querer mirar al otro, es natural que surge el miedo. Y el miedo lleva al lado oscuro. Pero, ¿y si a pesar del miedo hacemos lo que Tomás? Separar lo verdadero de lo falso. Para empezar, él entendió que no se trataba de asumir bandos. El problema le parece mal planteado desde el principio, así que hace algo que hoy parece estársenos olvidando. Escuchar a todos. Y es que no se llega a la verdad aniquilando al adversario o ignorándole. ¿Por qué estoy tan seguro de que estás equivocado si ni te conozco, ni conozco tu pensamiento? También se procuró mejores traducciones que las disponibles hasta entonces. Su amigo Guillermo de Morbecque, un dominico que dominaba el griego a la perfección, tradujo para él directamente al latín gran parte del corpus aristotélico. A la luz de este conocimiento, Tomás lo resuelve todo. Se da cuenta que si Dios es autor de la realidad y autor de la razón humana, estas no pueden contradecirse. Si parece que se contradicen, algo estamos entendiendo mal. Hay que destacar la actitud que exhibe Tomás. No se enoja, no canceló a nadie, no fue a Twitter a sacar el odio. Solo propone pensar mejor. Y es que, ¿quiero llegar a la verdad o quiero tener razón? Porque la verdad no le teme al diálogo. Fíjense, hoy las redes sociales nos crean cámaras de eco, donde el contenido que se nos muestra es solo aquel que confirma nuestra creencia previa. Aquel que el algoritmo entiende, comparte nuestro pensar. ¿Y qué hacemos cuando alguien en redes sociales o en el entorno presenta una conducta opuesta a nuestras certezas? En 1256, cuando el fraile dominico Tomás de Aquino obtuvo la cátedra en teología en la Universidad de París, el ambiente se parecía muchísimo al de nuestros días. Los profesores seculares querían expulsar del claustro académico a los mendicantes y el debate sobre la prohibición del aristotelismo se encontraba en su punto más álgido. La tensión era tal que, dicen los cronistas, hubo disturbios estudiantiles
y el campus tuvo que ser custodiado por los arqueros del rey para que Tomás pudiera dictar su lección inaugural. En este clima aciago, todos esperaban una defensa furiosa del derecho de los frailes a la docencia universitaria. Sin embargo, Tomás hace algo inesperado. Inicia su intervención exponiendo uno a uno todos los argumentos en su contra. Pero no los critica ni los contradice, no los ridiculiza, los estudia. Lo hace con tal rigor, con tal arte, que pareciera pensar contra sí mismo. Es un Tomás contra Tomás. Y es que si quiero llegar a la veritas, tengo que buscar lo verdadero, incluso en aquellas ideas con las que no estoy de acuerdo. Incluso allá donde me siento incómodo. Incluso allá donde me da miedo, porque soy un buscador de la verdad. Tomás se da cuenta que razón y fe no se contradicen. Con la razón obtengo información sobre el mundo real, la naturaleza, la moral, pero tiene sus límites. La fe, por otro lado, me permite llegar a otras verdades, la Trinidad, la encarnación, la gracia. No contradice a la razón, la complementa, llega a donde la razón no puede. Y concluye que el cristiano no debe temer a la investigación racional honesta. Si la ciencia descubre algo verdadero, esto no puede contradecir a la fe correctamente entendida. Y si parece que se contradicen, entonces es una invitación a pensar más profundamente en ambos bandos. ¿Por qué entonces hoy a nuestra sociedad le cuesta tanto trabajo sentarse a conversar con el que piensa distinto? Ya en su etapa de madurez, Tomás regresa a Nápoles, ahora convertido en uno de los grandes maestros de su tiempo. Y dando un curso sobre el libro de los Salmos, comenta el Salmo 42. Envía tu luz y tu verdad. Y reflexiona sobre el ruego de David. Nos dice Tomás que a Dios se llega con los pasos de la mente. Esa razón que tanto le costó defender en París. Dos cosas, nos dice, son necesarias para el conocimiento. Algo que conocer y luz para poder verlo. Por eso el salmista pide dos cosas. Luz para ver el mundo y verdad para no caer en el error. Ese es el Lux et Veritas. Es un compromiso espiritual e intelectual. Es el arte de cuestionarme permanentemente para no idolatrar mis certezas. Es un arte que requiere valentía, disciplina, porque implica aceptar que incluso mis enemigos merecen ser comprendidos antes que derrotados. Me exige mirar al otro, por más que me incomode. Hoy hablamos de historia y de religiones, pero pudimos hablar de los Terians, o de la tauromaquia, o de la izquierda o la derecha en la política, da igual, se trata del otro. Ese otro que aunque piense distinto que yo, chance y tiene algo que pueda enseñarme. Muchas gracias.